tardes a todas, todos y todes a una nueva clase de la Diplomatura Formación Política para la Integración Regional. Hoy daremos inicio con el módulo de Política Internacional. Para ello tenemos el agrado de presentar al embajador argentino en la OEA, Carlos Raimundi, parlamentario del Mercosur, mandato cumplido, diputado nacional, mandato cumplido, abogado y docente universitario. Nos dará el marco general de la política internacional. Compañero Carlos. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, agradecer completamente a Axel, a Carlos. ¿Nos escuchan? Ahora sí. El gusto de poder estar, de poder compartir en el país. Ya falta poquito para que vuelva, así que voy a poder estar permanentemente de nuevo en el territorio. Y me parece muy importante, recién veníamos conversando que, no sé, se me ocurre ahora, ¿no? Una frase de que los pueblos llegan hasta donde su nivel de movilización y de organización les permite. Y este tipo de cursos de formación, de procesos de formación, yo pude escuchar varias de las charlas del curso en temporadas anteriores y en esta. Son muy importantes porque la formación es una parte fundamental de la movilización, porque la movilización no es únicamente la concentración pública. La movilización es dar la batalla en el almacén, es dar la batalla en el taller, en el aula, en la cola del colectivo, en cada lugar, en cada rincón. Ahí se gana la batalla. Y para eso hay que tener argumentos, y para tener argumentos hay que tener formación. Así que por eso felicito y saludo tanto este tipo de charlas. Ahora el jueves, por ejemplo, también tengo que estar en las facultades sociales en un curso que hace una asociación latinoamericana de medicina social, por ejemplo, ¿no? Los médicos y todo el personal de la salud, que fue tan importante en este último tiempo, también preocupado por la formación, y así sucesivamente, en todos lados, en todos los rincones. Y la política internacional no es una cosa abstracta. Miren, en este momento, bueno, no en este momento porque ya es de noche, tarde en Europa, pero está reunido en Bruselas la Unión Europea y CELAC, la Comunidad de América Latina y Caribe, y están discutiendo el acuerdo de libre comercio. Y el acuerdo de libre comercio incide directamente sobre los puestos de trabajo, directamente. Porque si América Latina abriera las fronteras a la producción industrial de un área mucho más eficiente en el proceso industrial como la europea, nos tapa la posibilidad del desarrollo industrial propio. Y esos son puestos de trabajo, son salarios, concretamente. Es la escuela del chico. Es concreto y es política exterior, no es una cosa abstracta. El que les quiera vender que la política exterior es una cosa rara, abstracta, desconfíen, porque entonces queda reservada al ámbito académico. Ellos deciden, es lo mismo que la economía, ellos deciden y nosotros sufrimos las consecuencias de lo que decidió otro. Y ser soberano es decidir, es tener capacidad para decidir. Nos falta tanto, ¿no? para eso. Pero bueno, vamos al tema. ¿Cómo veo yo? Yo aquí no hablo como funcionario, yo represento en los lugares, en el cargo que a mí me toca representar, ocupar en este momento, que es representar a la Argentina en un organismo en el que no deberíamos estar, a mi juicio, que es la OEA, la Organización de Estados Americanos. Lo digo absolutamente con todas las letras.
creo que no deberíamos estar. Yo represento al Estado argentino, pero acá no. Acá represento mi pensamiento propio. Y lo que estoy convencido que es el pensamiento de un sector muy importante del frente de gobierno. Pero no necesariamente el que tiene el poder de decisión en política exterior. No necesariamente. Es decir, la política exterior se decide y se ha decidido hasta ahora en lugares donde no piensan lo mismo que yo. Aclarado, clarito, concreto. Entonces, ¿cómo estoy viendo el mundo primero para después ver qué hacer con la política exterior? Yo creo que la situación del mundo, sobre todo de la parte del mundo que nos incide más a nosotros, que vendría a ser el mundo occidental, Europa, América del Norte y América Latina y Caribe, ha llegado a una situación lisa y llanamente insostenible. No se puede sostener. No se puede sostener. No se puede sostener un nivel de concentración de la riqueza donde 1% de la población mundial, que son las familias más poderosas, en este momento están concentrando un equivalente al ingreso del 76% de la población mundial. Pero vamos camino a que 1% tiene la misma riqueza que el 99% restante, con una capacidad de multiplicar además la ganancia del capital extraordinaria. Eso no se puede sostener desde ningún punto de vista. Pero lo peor es que eso se logra a través de una sobreexplotación de la naturaleza, un modelo productivo que lo único que necesita es maximizar ganancias sin atender a ninguna otra consecuencia, a ninguna otra circunstancia. Entonces, ¿a dónde llegamos? A la catástrofe climática, al problema que está viviendo el planeta en este momento, de desastres naturales, de contaminación, de extremas sequías y extremas inundaciones, de incendio de reservas forestales, de acumulación de plásticos que no se van a degradar en siglos en el medio de los océanos. Una cosa catastrófica. Y como si esto fuera poco, nos estamos familiarizando cada vez más con la posibilidad de que haya un conflicto nuclear. Ustedes me dirán, ¿estás loco? Ojalá, ojalá. Pero cuántas cosas parecían imposibles y después uno las va verbalizando, las va pronunciando en el lenguaje. Cuántas violencias empiezan en lo simbólico, en lo chiquitito, en lo que al principio es imperceptible, después se van haciendo cada vez más familiares en el lenguaje y después terminan siendo realidad. Ojalá esto no suceda, yo creo que estamos a tiempo de que no suceda. Pero ahora voy a decir por qué creo que es un tema que no tenemos que descuidar. Ahora, claro, ustedes me podrían decir, miren, se ha concentrado la riqueza en el mundo, pero al mismo tiempo subió el poder adquisitivo, es decir, hubo movilidad social, es decir, los más ricos son más ricos, pero los pobres han ascendido, hay más clases medias. No es así, no es así. Esa concentración de la riqueza implica una pauperización, una proletarización del resto de la humanidad. Es decir, hay cada vez mayor cantidad de sectores que están al margen de los grandes consumos, de mejorar su calidad de vida. Y es tal el nivel de concentración que ustedes habrán escuchado en charlas anteriores, en distintos lugares, que se habla de la relación entre centro y la periferia, ¿no? Nosotros estaríamos en las periferias y los países, y hablamos de los países centrales. Bueno, este nivel de concentración es tan irracional que ya no solamente perjudica a las periferias, sino que va carcomiendo a las periferias de los sectores centrales. Es decir, a mí me toca desde hace
3 años vivir en un país, que dentro de un ratito quiero describírselo con más detalle, pero en un país donde que se hizo grande a partir de lo que se llamó y lo que se llama el sueño americano, ¿no? Es decir, pertenecer a la clase media, tener una casa, tener un coche, tener garantizada la educación de los chicos, las vacaciones, y con eso, ¿no? Bueno, cada vez menos sectores de la población están accediendo a eso en ese país. Estamos hablando de los Estados Unidos. Miren Europa, o a ustedes se les escapa lo que pasó en Francia hace 20 días, o lo que está pasando, la recesión aguda que está sufriendo Alemania, la disconformidad que hay en España y que hizo que ganara contundentemente la oposición las elecciones locales. Entonces, ya no es solamente lo que nosotros en algún momento de nuestra formación llamábamos tercer mundo. No, hoy se está tercermundizando el primer mundo. Es decir, es otra de las consecuencias de la concentración. Entonces, ¿qué se gana con esto? ¿Qué va creciendo con esto? No mirado ya únicamente en términos económicos, va creciendo el malestar, va creciendo la frustración, va creciendo que no estamos contentos, que no estamos felices, que no vivimos bien. Entonces, esta situación, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ahora, muy bien, ¿quién sostiene esto? ¿Quién sostiene esto? Es muy sencillo. Este es un eje noratlántico, anglosajón del capitalismo globalizado, con eje en los Estados Unidos y en Europa occidental. En algún momento también estuvo Japón, pero bueno, no importa esa cuestión. ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo se financia? Se financia con instituciones y con organismos financieros, clarísimo. Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Club de París, CIADI, Organización Mundial del Comercio, y OTAN, que no es un organismo financiero, la OTAN es militar, pero ha adquirido una dimensión ahora muy importante a la cual enseguida nos vamos a referir. Entonces, bueno, y además, ¿quién financia esos organismos? Este es el sistema con sus consecuencias, estos son los organismos institucionalizados que lo financian, y acá se produce el dinero para solventar esos organismos, que es la explotación del sur a través de los fondos de inversión. BlackRock, Morgan, los laboratorios que le vendieron 3 veces más vacunas de la población de Canadá, mientras el resto de América no tenía que vacunarse. Todo eso financia ese sistema. Entonces, la primera pregunta que surge es, ¿estos organismos son responsables de esta situación del mundo o no tienen nada que ver? Son absolutamente responsables. Segunda pregunta, de los organismos que son responsables de esta situación del mundo, ¿podemos esperar la solución a los problemas nuestros? Es decir, ¿es mandando delegaciones a reunirse con los comités ejecutivos de estos organismos como va a venir la solución de los problemas que tenemos en el sur global? Imposible. Si ellos son los que sostienen el sistema de explotación, ¿cómo van al mismo tiempo darnos la receta para conseguir condiciones de soberanía económica o financiera? Es contradictorio. A mí me hubiera encantado, no sé, yo lo veo tan elemental esto, lo veo tan simple, que me hubiera encantado que hubiera habido otra gente con más poder de decisión que lo hubieran visto simple también desde el primer momento y hubieran encarado la relación con el fondo como había que encararla. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que hay. Bueno, ahora vamos a ensamblar esto con un episodio candente que estamos viviendo, que es la guerra. Y
Yo nunca me referí a la guerra en términos de condena por la invasión de Rusia a Ucrania. Pero no porque yo sea tan ignorante de no darme cuenta de que es verdad que hay un Estado que ocupó el territorio de otro. Eso sí sucedió. Eso no está bien, y además a la Argentina le toca de cerca porque nosotros tenemos que defender la integridad territorial, porque nosotros tenemos una potencia nuclear ocupando nuestro territorio. Así que el tema de la integridad territorial, ahora que sobre todo que veo este libro de Malvinas, que voy a leer, me comprometo a leer, no porque eso no suceda, pero eso es una manera de banalizar la guerra, es una manera de simplificarla, de sacarla de contexto. Porque hay que ponerla en un contexto histórico, hasta yo diría cultural y antropológico, mucho más profundo. ¿Qué es Rusia? Rusia es un país continente, Rusia es un país que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, que va desde Siberia, en su momento eran dueños de Alaska también, eran dueños de una parte de América. Lo que pasa es que los Estados Unidos no solo le compraron vilmente tierras a México para ampliar su territorio, sino también a Rusia, entonces, para que no controlara la conexión con América. Hasta la parte europea. Eso le dio históricamente, además, con capacidad para proveer de materias primas, para autosostenerse en términos de materias primas, alimentos, recursos naturales y energía. Entonces, un país continente de estas características siempre, históricamente, tuvo la aspiración de ser de tener capacidad para influir, como mínimo regionalmente. Y cuando fue la Guerra Fría, influir a nivel de todo el planeta. Entonces, cuando la OTAN le dice, te voy a poner una fuerza militar en la frontera, y dice, no lo puedo tolerar. Y lo vinieron diciendo y advirtiendo durante años. Entonces, no me pueden decir que es una guerra provocada por Rusia. El contexto es mucho más profundo que esto. Pero además, es una guerra que, como han existido otras guerras en otras etapas, es el emergente de un proceso mucho más profundo de reconfiguración del orden mundial. Porque este eje, con este empobrecimiento colectivo, con esta insatisfacción, con estos desastres naturales, vino decreciendo. Y simultáneamente vino creciendo el otro eje, el eje asiático, que hoy tiene mayor cantidad de patentes registradas, de nuevas tecnologías, de trenes de alta velocidad, de acuerdos comerciales, de acuerdos de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, uno va creciendo. Yo no estoy diciendo que esto se va a terminar hoy, que mañana va a haber un crack, no. Estoy diciendo que hay un proceso descendente en un lado y ascendente en el otro eje. Claro, los que manejaron la globalización desde los años 90, y uno de los signos, yo diría uno de los principales signos de la globalización, ¿cuál es? Es producir la moneda bajo la cual se efectúan todos los contratos internacionales. Eso te da poder global. Es decir, Filipinas le compra un recurso a Malasia y el contrato se hace en dólares. Ni hablar Argentina con Uruguay, ¿no? Entonces eso te da poder global y eso es lo que está en juego, porque al haber crecido este eje fue formando instituciones y fue formando compromisos y fue formando relaciones, como por ejemplo el Banco Asiático, como por ejemplo el Consenso de Shanghái para establecer una estrategia en relaciones internacionales en esa región, como por ejemplo la ruta y la franja de la seda. Es decir, se fueron formando nuevas
nuevas instituciones. Entonces, a diferencia de otros momentos, que el crack de estas instituciones de posguerra del capitalismo, si caían, nos hundíamos todos, se desplomaba el resto del planeta. Pero hoy hay alternativas. Hoy hay alternativas. Pero ahora lo vamos a afinar un poquitito más. Pero quiero decir, ¿cuál era la intención de la guerra? La intención de la guerra era, primero, acorralar a Rusia, no solamente desde el punto de vista militar, sino sancionarla económicamente para que Rusia quede asfixiada en su economía. No se logró. No se logró, no sucedió eso. Al contrario, las consecuencias económicas fueron que Rusia le dejó de proveer energía a Europa, Europa la tiene que pagar más cara, esto implica recesión, crisis energética, inflación, falta de respuesta a sus políticas sociales, y lo único que se incrementa en el presupuesto europeo es el presupuesto de defensa, porque pertenecer a la OTAN implica una cantidad de compromisos que tienen que ser cumplidos para poder gozar de la protección de los Estados Unidos. Esta es la consecuencia de la caída de todos los gobiernos europeos y de la amenaza de la ultraderecha. Entonces, primero, crisis al interior. Y me estoy olvidando una cosa. Europa, la heroína de la energía verde, que la energía verde, voy a abrir un paréntesis acá, ahora que pronuncié esta palabra. La Argentina apoya los proyectos sustentables, no los proyectos verdes. Porque el proyecto verde mira solamente la dimensión ambiental, que es muy importante. Pero nosotros tenemos otro criterio, que lo social forma parte de lo ambiental. Por lo tanto, lo ambiental no se puede desprender del concepto de desarrollo. Por eso la sustentabilidad, no lo verde. Porque la trampa, ¿cuál es? Que nosotros paguemos por tercera vez en la historia reciente un precio internacional por el problema ambiental. Primer precio, ellos contaminaron, nosotros sufrimos. Nosotros no contaminamos. Segundo precio, cuando se dieron cuenta que contaminaban, nos transferían la tecnología sucia. Ellos quedaban con la tecnología limpia y nos mandaban las papeleras y la tecnología sucia acá al sur global, a la África, América. Tercer precio, como esto no da más, hay que fijar grandes estándares internacionales de cómo deben funcionar las empresas, cómo deben ser el tipo de relaciones laborales, cómo deben ser los movimientos de capital, cómo deben ser las transferencias de tecnología, todo eso. Y entonces nosotros tenemos que firmamos los acuerdos y tenemos que cumplir esos estándares. ¿Quién lo puede cumplir? Solamente las empresas de firma de ellos. Es decir, una tercera etapa de transferencia de recursos por la responsabilidad ambiental que tienen ellos y que nosotros sufrimos. Cierro paréntesis. Europa está volviendo, siendo la heroína, la energía verde, está volviendo al carbón. Está volviendo al carbón. Y más caro. Se está volviendo a ensuciar y está drenando divisas hacia los monopolios estadounidenses, que son los que otras nacionales, no solo estadounidenses, otras nacionales, pero cuando digo otras nacionales, quiero decir, son corporaciones privadas que ni siquiera son capitales de varias naciones, sino que son capitales privados que se mueven con autonomía absoluta de la política de los estados. ¿Para qué? Para sostener este sistema que señalábamos al principio. Entonces, esta es una guerra que una de las consecuencias que buscaba tener era acorralar monetariamente al eje asiático, y no solamente que no lo logró, sino que Rusia desplazó sus exportaciones de energía hacia las potencias asiáticas, pero además estableciendo el acuerdo de que los contratos no se hacían en dólares, sino que se hacían en rublos o en monedas locales. Es decir, lo que pensaba ser un avance militar y monetario del área dólar, terminó siendo un retroceso del área dólar y un avance de las monedas alternativas y de las instituciones alternativas. En esto, para América Latina fue muy importante el regreso de Lula, porque la presidenta del Banco BRICS es Dilma Rousseff,
Y Lula está haciendo una política muy importante, digamos, en términos de autonomización financiera del área dólar. Por lo tanto, este es el eje que está creciendo. Miren, hoy en una entrevista de radio me decían algo que les voy a comentar. El otro día, en los pocos días que puedo estar en Argentina, me junté con un grupo de compañeros de la escuela primaria y secundaria, compañeros de banco, no de compañeros de grieta. Y entonces uno, buen pibe, compañero mío, tiene una farmacia, es un tipo, qué sé yo, a los chicos le inculca valores parecidos a los que le inculco yo a los míos, ¿viste? Un buen tipo, pero dice, che, pero salimos de un imperialismo para meternos en otro, es una dictadura, qué sé yo. Sí, miren, nosotros, yo no soy afiliado orgánico al Partido Justicialista, pero si a mí me dicen que el peronismo es independencia económica, soberanía política y justicia social, yo estoy ahí. Yo soy peronista, claramente. Y el peronismo sostiene la tercera posición. Y yo creo que este es un momento inmejorable para resignificar, para reinventar el sentido de la tercera posición. En un mundo distinto, desde luego. No es que sea tan tonto de no darme cuenta que ya no estamos más en el año 45 o 55. No, ya sé. Pero la tercera posición en términos de no alineamiento, en términos de soberanía, en términos de dignidad nacional y regional, continental. Entonces yo no estoy planteando que nos podemos alinear, pero además no nos podemos alinear, porque es verdad que en China se cumplen jornadas laborales que el peronismo desterró hace 75 años. No vamos, no tenemos ningún riesgo de parecernos, son dos culturas distintas y qué sé yo. Pero lo que sí veo es que todo ese bloque asiático está formado desde otros valores espirituales y culturales que después repercuten en las relaciones económicas. Que los tipos quieren y merecen hacer negocio y tener ganancia, desde luego, son la economía que ha crecido más en el mundo durante estas últimas décadas. ¿Cómo no van a hacer negocio y obtener ganancia? Pero nunca vi que invadan a un país, que bombardeen un país, que le resten soberanía o que le digan qué tipo de gobierno tiene que tener, que es lo que a nosotros nos viene diciendo la doctrina Monroe desde hace este año 200 años. No lo hicieron. Y miren, tan es que creo que el trasfondo de Oriente es cultural, que algunos de los mayorcitos que estén acá se van a acordar, en los años 70, cuando se produce la crisis del petróleo, se forma un organismo medio, no fue una institución, sino que fue un conjunto de reuniones, un proceso que se llamó la Comisión Trilateral, donde Estados Unidos, que era el más importante de los tres polos del capitalismo, Estados Unidos, Europa Occidental, con eje en Alemania y Japón. Estados Unidos por encima de todos, y después Estados Unidos se hacía cargo de América, Europa se hacía cargo de África y Medio Oriente, y Japón se hacía cargo del este asiático. Y cuando uno ve cómo evolucionó, dentro del capitalismo ya estoy hablando, no estoy hablando del capitalismo con características chinas, que es un capitalismo controlado por el Partido Comunista chino. No, capitalismo japonés. Cuando uno ve cómo fue la evolución de América del Norte con relación a América del Sur, cómo fue la relación de Europa con relación al África, estos son las corrientes de inmigrantes, por ejemplo. Eso se nota en datos concretos y duros de la realidad. La distribución del PBI y la inmigración. El muro en Estados Unidos, los chicos que mueren cuando van atravesando México para poder llegar, y el Mediterráneo que
creo que ayer, antes de ayer, había una noticia, dice 289 niños muertos en el Mediterráneo en lo que va del año. Los que se pudieron contar, ¿no? Esa fue la... Ahora, cuando uno ve cómo evolucionó la relación Japón con Corea, Singapur, Malasia, Taiwán, Tailandia, etcétera, etcétera, Vietnam, mismo Vietnam, es una relación completamente distinta. ¿Y saben por qué? Por un trasfondo cultural. Porque hay una relación con la armonía social, con la disciplina social, con el colaboracionismo, con el... que no es el colaboracionismo histórico de algunos sindicalistas argentinos, con un proyecto colaborativo, regenerativo de la riqueza y demás, que no tiene nada que ver con la competencia infernal y la confrontación de Occidente, producto de la modernidad cultural de Occidente. No lo tiene. ¿Qué quiere decir? ¿Que nos tenemos que subordinar? No. Pero que tenemos que ver que esa es una posibilidad para la región. Y que sí, ahí sí yo veo que se puede precipitar el proceso. Porque yo creo, ahora ya vamos aterrizando en América, ¿no? Primero, una última cosa con relación a eje asiático. Es el que está estabilizando políticamente, no solo por el crecimiento económico, sino políticamente, el Asia y las regiones más sensibles de Medio Oriente. Es decir, cuando los Estados Unidos escapan de Afganistán después de 21 años, 100.000 millones de dólares y un fracaso estrepitoso tanto para Afganistán como para Estados Unidos, los que se encargan de estabilizar Asia Central son los países del consenso de Shanghái. Se acaban de normalizar las relaciones entre, después de Israel, el segundo aliado de Estados Unidos, que es Arabia Saudita, con Irán, que es un país maldito para Estados Unidos, en Beijing. El jefe de la autoridad palestina viaja a Beijing también para firmar un convenio y ver cómo... y así sucesivamente, la supervisión de las reuniones de la Liga Árabe, además de los contratos comerciales. Y esto ha hecho que dos países que históricamente fueron más aliados de Occidente que de Oriente, como Turquía y la India, hoy ya están formando parte de este nuevo bloque de poder mundial. No de manera plena, no de manera absoluta, pero que están entablando contactos que hace 10 años hubieran sido insospechados. Quiere decir que también hay un proceso de estabilización política. Entonces, yo creo que el Fondo Monetario está en una encrucijada en este momento. Porque si acepta alguno de los pedidos que le hace Argentina, ya sea de desembolsarle dólares con anticipación o de perdonarle vencimientos, está dando un ejemplo al resto de los países que harían colapsar la legitimidad interna, la lógica interna de cómo funciona ese sistema. Eso sí lo acepta. Y si no lo acepta, ya le dijo China, la plata la pongo yo. Ahora, si China en yuanes llega a poner dinero, no digo ni siquiera la totalidad, pero una parte importante de un crédito, que es el crédito más grande que dio el Fondo Monetario Internacional en toda la historia de Bretton Woods, ahí sí yo creo que se crean las condiciones, no sé si para un crack del sistema occidental, pero indudablemente para una recomposición muy fuerte de la correlación de fuerzas de los dos ejes. No lo sé. Vamos a ver América ahora. Y vamos terminando. Vieron que hay un portal de noticias latinoamericanas que se llama Nodal, que creo que lo fundó Pedro Brigger. Están, bueno, hay una cantidad de compañeros, compañeras ahí trabajando. Le hicieron ayer, antes de ayer, una entrevista a, creo que se llama Daniel Jaue. Jaue es un compañero del Partido Comunista Chileno que compitió con Boric en las elecciones internas de la coalición de gobierno, y ganó Boric porque ustedes se acuerdan de todo ese proceso que se inicia en Chile en 2019 de reacción contra la política y demás, vieron como más cercano
a Boric, que venía del movimiento social, que a un militante orgánico de un partido de tanta historia como el Partido Comunista Chileno. Entonces le gana a Boric la elección. Pero este tipo es brillante, ¿no? Pero, ¿para qué les estaba yo hablando de... ¿Para qué introduje esta cuestión de...? Ah, sí, porque por primera vez, y ojo, que hay que tener con qué tener un matiz con García Linera. García Linera habla de la segunda oleada de gobiernos progresistas. Yo, personalmente, Carlos Ranucci no la veo. Pero Jaume tampoco. Por eso lo puse. Por fin uno que yo no la estoy viendo. Lo que sí hay es hartazgo de neoliberalismo y votación a las opciones que se presentan frente al neoliberalismo. Eso sí está, eso Jaume también lo reconoce. En Colombia, en el mismo Chile, con la presidencia, ahora ni hablemos de lo que pasó después con el proceso constituyente en Chile. Bueno, en Bolivia, después de un año de gobierno de facto, se volvió al gobierno del MAS, Argentina. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la doctrina de los golpes blandos fue tan fuerte que no tan fuerte como para erradicar los liderazgos populares, pero sí lo suficientemente fuerte como para generar tanto rechazo social a los liderazgos populares que los obligan en una elección a tener que hacer alianzas con sectores moderados. Eso es Correa, eso es Lula, eso es Petro, eso fue Chile, y eso fue básicamente Argentina. Entonces, ¿cuál es el riesgo de hacer alianzas con sectores moderados? Que se pierde radicalidad en la propuesta. Entonces hay hastío, cansancio moral de la población a las recetas de ajuste neoliberal, inclinación por la alternativa. Pero ¿qué es lo que pasa con la alternativa? Que después no te resuelve los problemas, hace que tu vida sea muy parecida a la que tenías con los neoliberales. Incumple su mandato, está sujeta a tantas condiciones, es decir, pierde talante democrático, talante revolucionario, pierde radicalidad. Y a nosotros no nos vino el ciclo, porque si esta fuera una segunda oleada, quiere decir que hubo una primera oleada y se interrumpió. Hubo un reflujo, dice García Linera, de conservadurismo. Y ahora hay una recuperación del progresismo. Ese reflujo no vino por exceso de radicalidad nuestra. No vino porque hicimos el Banco del Sur y fue tan a fondo en socializar los recursos. No, vino porque no fuimos capaces de hacer el Banco del Sur. Vino por falta de radicalidad, no por exceso de radicalidad. Vino porque no pudimos romper la matriz concentrada y extranjerizada de nuestra estructura productiva. Porque pudimos redistribuir, pero no cambiamos la matriz. Por eso vino el reflujo. No por exceso, sino por defecto. Y esta segunda oleada, esta supuesta segunda oleada, es menos todavía ambiciosa que la anterior. Ni hablemos del retroceso que nosotros hemos tenido. Es decir, yo puedo hacer un parangón absoluto entre Jujuy 2023, Argentina 2001. Es exactamente el mismo proceso, además de los mismos protagonistas, la misma cara, tiene un poco el pelo más blanco, nada más. Las mismas caras, pero con una diferencia en contra, que en aquel momento era vergonzante reprimir, y ahora no. Quiere decir que el reflujo no solamente fue económico, es decir,
Cuando nosotros recuperamos, entre comillas, el gobierno en 2019, no volvimos al 9 de diciembre de 2015. Es decir, cuando llega la derecha, ¿qué hace? No le gusta el plan Cunita, cambia el plan Cunita. No le gusta el plan Procrear, cambia el plan Procrear. Es decir, cambia la política y empieza a gobernar de otra manera. Cuando llegamos nosotros no podemos cambiar la política de ellos, porque el endeudamiento fue tan fuerte. El endeudamiento tenía dos objetivos. Uno, A, era la reelección de Macri. El B era, si no reelige Macri, vamos a condicionar al próximo presidente. No vamos a poder decir quién va a ser, pero sí lo vamos a condicionar. Quiere decir que cuando uno llega, no llega al lugar donde dejó, sino que tiene que reparar de mucho más atrás. Por eso tampoco me como la retórica del péndulo, porque el péndulo implica movimientos simétricos hacia un lado y hacia el otro. No, el péndulo cuando vuelve es mucho más fuerte que cuando va, porque nos hace volver de más atrás. Y esto no es solo económico, ojalá fuera solo económico, es cultural. Es cultural. Y ahora ya último tramo. Entonces, sinceramente veo una tendencia internacional, es decir, cuando un pueblo se cansa de A y vota B, y ve que B, en la vida real, en su vida concreta, no le cambia mucho las condiciones que tenía con A, se desengaña de A y de B. Si este desencanto de A y de B se hubiera producido en 1968, había revolución socialista. Pero si se produce hoy, hay ultraderecha radicalizada, xenófoba, misógina, racista, hiperindividualista, todo lo que quieran. Por eso es que no estoy tan entusiasmado con esta ola. Estaría entusiasmado si viera que esta segunda oleada progresista es contundentemente revolucionaria. Pero no revolucionaria de violencia, revolucionaria de profundidad, revolucionaria de ser capaz mínimo de poner su propia agenda. AMLO, cuando habla todas las mañanas, pone su agenda. Tiene 60 y pico % de popularidad. Pone su agenda. Entonces, a mí, la tristeza que tengo, además de la bronca, no sé, es una mezcla de bronca, indignación, desasosiego, del retroceso que tuvimos en estos 4 años, no en los anteriores, porque los anteriores era lógico retroceder, pero en estos, es cierto que se hicieron cosas, no digo que no, pero también es cierto que el poder tenía proyectos para la Argentina y se van dando cada uno. Por ejemplo, que la persona más representativa no sea candidata, era un proyecto del poder y se cumplió. Pero bueno, vuelvo a la cosa internacional, a la cuestión internacional. La integración, ese es otro retroceso. Cuando nosotros, y más en el ámbito sindical, en el ámbito bien peronista, más de raíz, se hablaba de las organizaciones libres del pueblo, se hablaba de gente nuestra. Hoy las ONG, hay ONG que son nuestras, y otras que son, no solo que tienen pensamiento de derecha, sino que son financiadas por organismos de ayuda internacional para desestabilizar a los procesos populares. Yo lo vivo en OEA, lo vivo todo el tiempo. Informe de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Quién se lo dio? Las ONG opositoras al gobierno de Venezuela, al gobierno de Nicaragua, al gobierno de Cuba. Y lógico, ¿qué te van a decir? Si las financian para eso. Es como la primavera árabe. Eran los pueblos que salían a la calle para democratizar el sistema. Mirá dónde están. Pero bueno, lo podría desarrollar todo esto, desde luego. Pero... Entonces, la otra palabra que era nuestra, y no es solo nuestra, es integración. Porque el plan Cóndor de la dictadura fue un plan de integración. Los laboratorios, ¿cuántos son los laboratorios de las vacunas? 3. Están integrados. Son cadenas integradas de valor y de tecnología. Los servidores digitales, ¿cuántos son? 2, 3. Monopolizan toda la comunicación. Quiere decir que la integración también está del otro lado. Y
la expresión de esa integración, de ese modelo de integración, es el que propuso el presidente de Uruguay hace 15 días en la cumbre de Iguazú, de Mercosur, que es la integración de las firmas. Toyota está integrada entre Brasil, Argentina, está integrada absolutamente. En un lugar ensamblan una cosa, en el otro producen la otra, en el otro están integradas. Por eso, este hombre que representa al presidente de Uruguay, que representa a los sectores económicos y financieros de su país, se le ocurrió que podía firmar un acuerdo bilateral con China por fuera del Mercosur. ¿Para qué? Para beneficiar a 5 productores de carne, que son los que sostienen la campaña de él. Ahora, si uno se diera cuenta, un minuto nomás, que Uruguay puede llegar a hacer un contrato bilateral para exportar carne a China, que no es tan sencillo tampoco, para exportar carne, pero perdería de esa manera todas las prerrogativas que le da formar parte del Mercosur, aún mismo en el comercio y en la relación importación-exportación. Uno dice, pero está loco, es irrisorio, es ridículo. Es ridículo. Y del otro lado, el esquema de Brasil y de la Argentina, que dicen, no, vamos a hacer un proceso de integración más profundo, que implique desarrollo productivo, que implique desarrollo social, ¿no? Que implique protección a determinadas áreas de la industria, recursos naturales. Dos modelos de integración distinta. Pero ahora que volví a nombrar a China, cuando nombré a Uruguay, Carlito, que me escucha, Carlos, que me escucha hace 35 años, 40, no sé, me decía, no, vos abrís, bueno, sí, voy a ser fiel a mí mismo, voy a volver a abrir un paréntesis. Hoy me decían en esa entrevista, cuando hablaban de China, que me decían, pero ¿no sería ponernos debajo de China? Miren, ya les dije no, pero además una cosa, a mí me toca en la OEA todo el tiempo. Los Estados Unidos son el patrón, son una especie de mesa examinadora de la democracia. Luego tenés que pasar por esa mesa examinadora, si cumplís los requisitos del patrón democrático de ellos, sos democrático, si no sos una dictadura que viola los derechos humanos, narcogobierno, todas esas cosas. En Nicaragua, Cuba, Venezuela y obviamente China. Ahora, ellos son los democráticos, ¿no? Ellos son los democráticos. Vos para poder votar un candidato a presidente de los Estados Unidos tenés que organizar una campaña que como mínimo cuesta entre 500 y 1.000 millones de dólares. Pero eso es democracia. Y otras cosas más. Derechos humanos. Ya van 350 y tanto masacres de esta gente que, como tiene la libertad de comprar armas, en Estados Unidos entra a un colegio, entra a un supermercado, va por la calle, mata a pibes y todo eso. Eso no es violación de los derechos humanos. Ahí el Estado no tiene nada que ver. Es la segunda enmienda de la Constitución, pero el Estado no tiene nada que ver. Eso es democracia. Y China, que en los últimos 30 años sacó 500 millones de personas, de seres humanos, los sacó de la pobreza. Y tiene 1.400 millones de habitantes y a ninguno le falta luz, ninguno le falta escuela, ninguno le falta vivienda. Es así, no es verso, es así. Eso es dictadura y violación de los derechos humanos. ¿Hay McDonald's y Starbucks en China? Sí, hay McDonald's. No pueden despedir un empleado porque está controlado porque el capital privado está controlado por la política. Se invierte la relación. Eso es lo que está en juego en el mundo. Si vamos a gobernar, si nos va a gobernar un conjunto de corporaciones o un conjunto o la soberanía popular a través de la institución del Estado. Y por eso yo creo que tenemos que ser independientes, tenemos que estar no alineados, pero tenemos que compartir puntos de vista con quienes leen de manera parecida a nosotros la aldea global, la agenda global. Es decir, nosotros queremos que Israel deje de colonizar y de ocupar y de reprimir a Palestina.
China también. Nosotros necesitamos que la OTAN se vaya de Malvinas. Y China en todos los foros internacionales lo hace. Entonces, cuando a mí me dicen, y termino con esto, cuando a mí me dicen, me hablan de las Américas o del hemisferio occidental, para mí es una mentira eso, no es así. Las Américas es un concepto geográfico, pero en términos políticos, de los 35 estados, entre comillas y entre corchetes, soberanos de las Américas, 2 son de la OTAN, 2 son del G7, 2 concentran el 80% del PBI. Entonces, cuando yo digo litio, o cuando yo digo petróleo, o cuando digo agua potable, ¿se lee igual ese tema de agenda desde el norte global de las Américas que desde el sur global de las Américas? Entonces, ¿qué me dicen que somos una misma cosa? Si tenemos un concepto de la soberanía y de los temas centrales de la agenda opuesto. Mentira, no es así, es verso. Y si fuera solo la derecha la que cree en las Américas, bueno, sabríamos a quién enfrentar. Y por eso vuelvo al principio. No todos, en el frente de todos, piensan lo mismo. Por eso son importantes estos cursos de formación. Y sí, lo último que quería decirles es una cosa que aprendí, que ya la traía conmigo, pero que estos años de experiencia, 3 cosas finales. 3 cosas. Prometo no acordarme de ninguna otra más, sobre la marcha. La primera, porque me van surgiendo hechos de la vida real, ¿viste? De cosas que suceden permanentemente. Mire, yo vivo, me ha tocado vivir circunstancialmente, yo no lo busqué nunca supuse que me iba a suceder, 3 años en un país que tiene una red, que tiene cosas alucinantes, bueno, por algo son un imperio, no es que sea una porquería, no, y por eso tanta gente se enamora de eso y cree que nosotros tenemos que ser así. El problema es quién lo paga. Pero vivimos vivo en un país que tiene una red de autopistas impresionante. Es decir, cuando llegan los colonos, conquistan el oeste hacia el sur, echan a los indios, que yo creo que es uno de los pocos puntos en común que tienen con el proceso nuestro. Pero después integraron el país. No lo hicieron para saquear, sino que lo hicieron para integrar. Eso, las rutas terrestres después se convirtieron en rutas automotrices. Pero no hay transporte público. La red ferroviaria de transporte de personas es muy precaria y el medio de transporte son los camiones, no los trenes, y el automóvil individual. Ustedes van por una autopista, por una red, por una calle, por una ruta, y ven el 80% una sola persona. Eso, en un país de 330 millones de habitantes, es un derroche de energía tan irracional que no tiene explicación, no tiene justificación alguna. Eso es guerras del petróleo, eso es invasiones de países, eso es dictaduras financiadas, así de simple. Y después, Ale no me deja mentir, buzón de nuestra casa, todos los días, así de propaganda, revistas, propaganda de supermercado, de mueblería, de zapatería, de casa de decoración, de abogados, de jardineros, de ambientalistas, de decoradores, de lo que sea, así. En todos los colores, eso es petroquímica, contaminación, una cosa infernal. Eso es invasiones, guerras, dictaduras, todo eso. Ahora, ¿ustedes creen que puede haber un presidente en Estados Unidos, sea demócrata, sea republicano, sea independiente, sea marginal, sea lo que sea, que le va a decir a ese pueblo que por una cuestión de humanismo le va a bajar el nivel de vida? ¿Que va a dejar de ir en su auto individualmente?
que va a dejar de recibir la revista de decoración con las ofertas de la semana. Entonces, esto de creer que va a venir un presidente que porque no es Trump va a favorecer a la Argentina. ¿Pero a quién se le puede ocurrir eso? Ahora, el problema es que ustedes me pueden decir, puede haber algún chico que ve TN mucho y se le ocurre eso, o puede haber un dirigente de izquierda, de derecha, que tiene intereses financieros con él. Ahora, el problema es cuando hay funcionarios del gobierno que uno contribuyó a formar, que piensan que la solución puede venir de ahí y que hay presidentes que son más amigables que otros. Yo no digo que sea igual un presidente que otro, no son iguales para la política interna de los Estados Unidos. Pero es tal el poder, la necesidad de sostenerse el sistema financiero globalizado, que es mucho más poderoso que la voluntad que pueda tener un presidente. Por algo no lo reeligieron a Carter, que fue un cisne negro. ¿Por qué fue un cisne negro? Porque en el año 79 ganó el sandinismo en Nicaragua, entregaron el canal de Panamá, tomaron los rehenes y cayó el régimen pro-británico y pro-occidental de Irán, y así sucesivamente. Claro, ¿cómo lo iban a reelegir? Lo segundo de las tres cosas que me acordaba para el final, esa fue la primera. La segunda, que cuando en las negociaciones internacionales, por más poderoso que sea la contraparte, si te ve que vos estás plantada en un principio y que de ahí no te vas a mover, no te lo pide. No te lo pide. ¿Por qué? Porque te ve que vos de ahí no te movés. Cuando vos le haces la mínima concesión al poder, el mínimo gesto al poder, a mí me han dicho, no, pero tenés que votar tal cosa porque tuvimos un llamado y si nosotros hacemos esto, ellos entienden. Mentira. Ya vimos por qué no nos van a ayudar. Entonces, esto de pedirnos gestos es para ver si nos movemos o no de los principios. Cuando a mí me dicen la política exterior no es cuestión de principios, es cuestión de intereses. Siempre digo, ¿no es mi interés vivir en un mundo justo? Los intereses y los principios van de la mano, no son antagónicos, contradictorios. Y la última cosa es que la soberanía no es una decisión política, pero antes que es una decisión política es un estado espiritual. Hay que creerse soberano. Hay que creerse soberano. Al enemigo se lo ve mucho más grande cuando se lo mira de rodillas. Pero tenemos que mirar. Bueno, muchas gracias, Carlos, compañero. Es lo que hay. Vamos a las preguntas de los compañeros. Una primera pregunta es: ¿qué posibilidad hay de que la Argentina entre en el BRIC? Miren, tenemos que ser muy serios y tenemos que ser responsables en los análisis y no enamorarnos de la retórica. La retórica, por ejemplo, habla de una moneda común. Es posible una moneda común, pero depende, porque el euro no es un ejemplo. Europa tuvo toda una primera etapa en su integración que fue social. Explotaron al África, por eso el África se lo está cobrando. La explotaron, pero ellos al interior crearon la región más cohesionada socialmente del mundo. Eso fue entre los 50, después de la reconstrucción, 60, 70, hasta que llegó el inicio del trasvasamiento del capitalismo industrial al financiero, ¿no? Entonces ahí cambiaron el modelo social de integración por el modelo financiero. El modelo financiero tenía la retórica de la moneda común. Ahora, para llegar a la moneda común había que cumplir metas de endeudamiento, de déficit y de inflación. Pero resulta que vos en Europa tenés un país como Alemania, con un patrón productivo y tecnológico y de productividad
y de desarrollo social y de nivel educativo y de patentes industriales, etc., muy distinto al que tenías en Portugal o que tenías en Grecia, que fue uno de los primeros países que entra en crisis. Entonces, si vos este país te puede cumplir esta meta, pero este país, si tiene que cumplir esas metas financieras, tiene que ser ajuste social, quiere decir que la brecha entre el mayor y el menor se agranda en lugar de achicarse. Ahora, los dos tienen el euro, pero uno tiene crisis social y el otro avanza productivamente. Avanza hasta que puede, porque ahora miremos cómo está Alemania, que dependía del gas y del combustible ruso, ¿no? Y que a Estados Unidos se lo quieren comprar 2 veces más caro. Entonces, salgamos de la retórica de que la moneda común es la panacea. No es la panacea. Depende si es instrumento de un modelo de integración o de otro. Pero además, una moneda común implica ecualizar una cantidad de instituciones económicas interiores de cada país, que no es sencilla. Tiene que haber mucha voluntad política, como lo hubo en Alemania para reunificar la moneda, por ejemplo, ¿no? En Alemania se reunificó en 8 meses la moneda. ¿Por qué? Porque hubo una decisión política planetaria de reunificar la moneda alemana. Y aún así había desfasajes entre el desarrollo de una Alemania y la otra, costó mucho, una serie de problemas. Entonces digo, la retórica de la moneda común o la retórica de ingresar a los BRICS. Porque tener una moneda común te hace perder soberanía en tu política monetaria, te hace perder capacidad de decisión en la política monetaria, en la política financiera, en la evaluación de tu moneda, en la protección de un sector, en la política de importación-exportación. Distinto es tener una moneda de clearing para todas las operaciones. Yo no produzco dólares, Brasil no produce dólares, tenemos comercio internacional, hagamos un clearing y nos quedamos los dólares para lo que nos necesitamos. Eso es otra cosa, eso no es moneda común. En eso sí creo que hay que avanzar. Los BRICS, no es sencillo, porque hay muchos países, pueden pasar dos cosas, o que no ingrese nadie, o que ingresen varios a la vez y los BRICS ya dejarían de ser los BRICS y sería otra cosa, que puede suceder. Pero ahí Argentina entraría con Indonesia, con una cantidad de países que quieren, con Arabia Saudita, me parece también, etc. Quiere decir que es un proceso delicado, complicado. Yo lo que creo es que cuando hablamos de integración profunda, no, imagínense América tiene UNASUR, Mercosur, Parlamento Latinoamericano, Parlamento del Mercosur, Alianza del Pacífico, PROSUR, CELAC, todo. Ahora, eso sí, cuando hay un cargo en el BID, Argentina propone un candidato, Brasil propone otro y México otro. En lugar de decir, después hay un candidato a la Organización Panamericana de la Salud, lo mismo. Entonces vos decís, no, integración profunda, es decir, se reúnen los tres y dicen, yo propongo este y te va a representar a vos, a mí y al otro, vos proponés este al otro lado, nos vamos a votar en conjunto, eso es integración profunda. Lo otro es retórica de la integración. Entonces yo lo que no quiero es caer en la retórica de incorporarnos a los BRICS. Porque tal vez Argentina no se incorpore a los BRICS, pero haya un acuerdo regional donde todas las políticas de Brasil sobre los BRICS representan a la región. Y me parece más factible eso en un primer tramo más inmediato que el ingreso directo. El acuerdo como bloque regional. Y hay que aprovechar a México, porque México, que es un país geográficamente de América del Norte, comercialmente de América del Norte, cultural e históricamente es de América del Sur, y tiene un presidente que mira para abajo, no solamente mira para arriba. Quiere decir que hay que hacer un bloque mucho más integrado, ahí. Así que bueno, eso pienso del ingreso. ¿Que es factible? Sí, que si entramos sería bueno, pero que no estoy enamorado de la retórica de entrar a los BRICS. Sí me gustaría una política regional que represente a la Argentina en los BRICS, aunque no entre. Bueno, vamos cerrando agradeciéndole nuevamente a Carlos por su aporte. Nos vamos quedando. Gracias a ustedes.
ya, muchas gracias a todos, a todas y a todos.